Perdón por el retraso. Ya, entonces empezamos. Hoy día, entonces, vamos a hacer, ya han hecho ustedes semiología de abdomen, lo que es signos y síntomas principales, ¿no? O sea, los motivos de queja por el que el paciente viene a consultar, ¿no? Que se refieren con aparato digestivo. Entonces vamos ahora a enfocar un poco cómo es este examen físico de abdomen. Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta la posición del paciente, ¿no? El paciente tiene que estar adecuadamente ubicado en un lugar iluminado, tibio, ¿no? Porque lo vamos a descubrir, ¿no? Nuestras manos para examinarlo tienen que estar tibias también, pues algunos tienen sus manos recontra-heladas y cuando van a tocar al paciente, pues salta, ¿no? Y lógicamente se contractura todo y no permite una evaluación adecuada. Entonces, también es importante pedirle al paciente que vacíe la vejiga, ¿no? Porque es incómodo examinarlo cuando el paciente está con la vejiga llena y además va a presentar características diferentes. Utilizar un ambiente iluminado, con temperatura adecuada, como también les mencioné, al examinar aparato respiratorio, proteger la intimidad y el pudor del paciente, ¿no? Y explicarle que debe respirar normalmente. Le pedimos también que relaje los músculos abdominales. Esto a veces no es tan fácil, ¿no? Le pedimos, señor, no ponga duro su abdomen, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque siempre los pacientes tienen pues un poco de temor, ¿no? De ser examinados, entonces siempre hay un poco de contractura. Una maniobra para lograr que relaje los músculos es hacerlo flexionar, ¿no? Que doble sus rodillas, ¿no? Incluso el paciente echado podemos pedirle que agarre sus tobillos, entonces concentra, digamos, su fuerza en esa actividad y relaja un poco la pared abdominal. Siempre el examen se realiza a la derecha del paciente. El médico se ubica a la derecha del paciente y de ahí se examina abdomen, salvo algunas maniobras especiales, por ejemplo, para palpar vaso, que vamos a ver después. Bueno, esto ya lo han hecho ustedes en anatomía, es para que se acuerden la topografía del abdomen, ¿ya? El abdomen lo vamos a dividir con 4 líneas, ¿no? 2 líneas horizontales que van por, ¿no? Del arco costal, la línea subcostal, y otra línea horizontal que va por las dos espinas ilíacas, ¿no? Luego las líneas transversales, que son la mitad entre la línea media, ¿no? Y la espina ilíaca anterosuperior, una línea que pasa por la mitad, a la derecha y a la izquierda. Entonces acá tenemos 9 cuadrantes, ¿no? En la parte superior tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, ¿no? En la parte media, la zona umbilical o el mesogastrio, el flanco derecho, el flanco izquierdo, y en la zona inferior el hipogastrio y la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Entonces, estas regiones son importantes porque nos van a dar información de los órganos que se encuentran en esas zonas, ¿no? Más o menos, ¿no? Tampoco no es nada tan preciso, pero ya nos puede orientar, ¿no? Cuando el paciente sobre todo viene con dolor o alguna tumoración que encontramos profunda, ¿no? Una tumoración profunda que podemos encontrar en esa zona, entonces más o menos podríamos saber a qué corresponde, ¿no? Acá tienen descrito ustedes. Entonces es importante que todos los hallazgos, cuando hablamos de examen físico de abdomen, los ubiquemos en ese contexto, ¿no? O sea, se encuentra dolor en epigastrio, en mesogastrio, en flanco derecho, flanco izquierdo, en fin, o tumoración o algo, entonces todo tiene que ser referido con estas zonas. Bueno, esta topografía, esta es una nomenclatura americana y es la que nosotros usamos, ¿no? También está la europea o anglosajona, en que divide en 4 cuadrantes, ¿no? Que pasan la transversal por el ombligo y la vertical también por el ombligo, ¿no? O sea, 2 líneas y se divide en 4 cuadrantes, ¿no? Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, ¿no? Bueno, esa es otra nomenclatura. Cuando se vayan a Europa seguramente que van a usar esa nomenclatura. Muy bien, las técnicas de examen. Las técnicas de exploración son pues la inspección, auscultación, ya ¿se acuerdan, no? Para los demás órganos era inspección, palpación, percusión y auscultación. Acá se invierte, ¿ya?
Primero es la inspección, luego pasamos a la auscultación, porque lo que queremos auscultar fundamentalmente son los ruidos hidroaéreos. Y si los auscultamos después de la palpación, estos se modifican, ¿no? Cuando tocamos, cuando hacemos la palpación, ya pueden variar los ruidos hidroaéreos, entonces no nos permiten una auscultación fidedigna. Entonces, después de la inspección pasamos a la auscultación y posteriormente a la palpación y a la percusión, ¿no? En el orden que quieran, ¿no? Vamos a hacerlo nosotros primero por percusión y luego por palpación. Bien, entonces a la inspección, ¿qué vamos a ver? La forma del abdomen, tenemos que ver si hay cicatrices, el estado de la piel, ¿no? Cicatrices, estrías, equimosis, circulación colateral, el vello púbico, ¿no? La conformación, la cantidad, el ombligo, ¿no? Su posición, si está protruido, si está excavado, ¿no? Normalmente eso es un abdomen, un ombligo excavado, ¿no? Si vemos latidos en la pared abdominal, si se pueden ver los movimientos peristálticos, ¿no? Los movimientos del intestino a veces en personas muy adelgazadas pueden verse como reptaciones ahí por debajo de la piel. Y si hay hernias o ventraciones. Entonces todo eso tenemos que informar a la inspección. Muy bien, la forma del abdomen, ¿no? Entonces, en principio, la forma del abdomen. Normalmente el abdomen es plano, ¿no? Es plano, ligeramente elevado en la parte inferior, ¿no? En el hipogástero, ligeramente. Entonces, vamos a ver pues que en el hombre es más o menos, ¿no? Bueno, todos quisieran tener este tipo de abdomen, pero es más o menos así, ¿no? Medio cilíndrico. En la mujer es un poco más ensanchado, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Pero es un abdomen normal, plano. En el niño es un abdomen globoso, eso es lo normal, ¿no? Y bueno, otros tipos de abdomen, por ejemplo, está la barriga chelera, ¿no? Que le dicen que es un abdomen prominente. Entonces, en las formas de abdomen tenemos el abdomen globoso, ¿no? Que puede ser patológico, ¿no? Anormal, por ejemplo, en los pacientes con ascitis por cirrosis hepática, ¿no? Acá tienen esta fotografía que estamos viendo, ¿no? Importante, fíjense cómo en la ascitis, por ejemplo, el ombligo protruye, ¿no? También lo que no pasa en las otras formas, en los abdómenes globosos de otras etiologías, ¿no? En el abdomen globoso, por ejemplo, de la obesidad, ¿no? Ahí no protruye el ombligo, ¿no? Pero lo tienen también globoso. Y en los obesos de larga data también tienen una forma peculiar que se llama el abdomen en delantal, ¿no? Si ustedes se fijan acá, cómo el abdomen cae hacia adelante, hacia el pubis, y forma pues como un repliegue, ¿no? Entonces se llama el abdomen en delantal en pacientes obesos, ¿no? El abdomen globoso también puede estar en el embarazo, ¿no? Podemos observar en el embarazo. Y a veces en el embarazo también hay protrusión del ombligo, ¿no? La distensión abdominal por meteorismo, ¿no? O cuando hay una obstrucción intestinal, por ejemplo, también puede dar una forma de abdomen globoso, ¿no? Pero ya tendrá otras características que vamos a ver después. El abdomen batraciano, ¿no? En los pacientes que tienen cirrosis hepática o, perdón, ascitis, pero esta ascitis es de larga data, de muchos años, de mucho tiempo de evolución, entonces las paredes laterales del abdomen como que ceden, ¿no? Ceden y hacen que el abdomen tome esta forma, ¿no? Como ensanchada a los lados, como la de un batracio, ¿no? De un sapito. Entonces se llama el abdomen batraciano en los pacientes con ascitis de larga data. También tenemos el abdomen excavado, ¿no? No es el plano, que es recto, sino es el excavado, que lo vamos a ver en personas muy adelgazadas o personas que tienen en estadios terminales, ¿no? De enfermedades crónicas, VIH, cáncer, por ejemplo, ¿no? El abdomen excavado. Y el abdomen en tabla es un abdomen que no se mueve, ¿no? Es un abdomen que es plano, pero no se mueve con los movimientos respiratorios, y bueno, ya la palpación es muy dolorosa, pero de inicio nosotros en la inspección podemos ver que es inmóvil, ¿no? Y el paciente se va a quejar de dolor. Este es el abdomen en tabla de los procesos peritoneales, por ejemplo, la peritonitis. Ahora, este abdomen puede tener también abovedamientos asimétricos, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, por hernias, ¿no? O eventraciones, ven aquí, ¿no? O por tumores, ¿no? Por tumores de algún órgano sólido, por ejemplo, que puede dar pues un abovedamiento asimétrico, ¿no? Y habrá que describirlo, pues dónde se le encuentra, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos de
tumores, ¿no? Abovedamientos circunscritos. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha, miren, un crecimiento abdominal que pareciera un embarazo, ¿no? Y era un quiste, un tumor ovárico. Un tumor ovárico. Muy bien. Entonces seguimos. Una vez que hemos descrito la forma del abdomen, vamos a observar la piel del abdomen, ¿no? En la piel del abdomen, a ver, primero la circulación colateral. Normalmente las venas, ¿no? La circulación del abdomen no se observa, ¿no? Se va a observar en situaciones patológicas, ¿no? Cuando la circulación, pues, está derivada, digamos, a las venas de la piel, ¿no? Esto se llama circulación colateral. Lo vamos a ver fundamentalmente en los casos de hipertensión portal. ¿Dónde vemos hipertensión portal? En las hepatopatías crónicas, en la cirrosis hepática, ¿no? O algunos otros problemas hepáticos crónicos. Entonces, la circulación colateral es de dos tipos, ¿no? La portocava, que es la famosa cabeza de medusa en que parte del ombligo, ¿no? Y la cava, ¿no? Que es por obstrucciones también de la cava inferior, y la portocava por obstrucciones de la vena cava, de la vena porta, ¿no? Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿no? La parte inferior es la circulación colateral, miren cómo se observan todos los trayectos venosos. Aquí también, ¿no? La famosa cabeza de Medusa, ¿no? ¿Se acuerdan de este personaje griego con sus serpientes en vez de cabellos? Entonces, más o menos es lo que se observa, ¿no? Entonces, es un tipo de circulación portocava en pacientes con cirrosis o hepatopatías. Entonces, en la piel también podemos observar estrías, ¿no? Estrías que son cuando la piel ha sido distendida bruscamente, por ejemplo, después del embarazo, por ejemplo, en pacientes obesos que han bajado de peso, ¿no? Quedan este tipo de estrías, o estrías más patológicas, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Cushing, ¿no? Vemos este tipo de estrías. Equimosis, ¿no? También, ¿no? Lesiones equimóticas, ¿no? Características, por ejemplo, el signo de Cullen, que es una equimosis periumbilical alrededor del ombligo y que puede presentarse en pancreatitis y en el embarazo tubario roto, ¿no? Es una urgencia quirúrgica. Y el signo de Gray-Turner, que también son equimosis, pero en los flancos, ¿no? En las partes laterales del abdomen, y que es característico también de la pancreatitis aguda. Signo de Gray-Turner y el signo de Cullen, entonces la equimosis en la piel. Las cicatrices quirúrgicas, ¿no? Es muy frecuente que encontremos los pacientes tienen cicatrices porque han sufrido alguna cirugía, ¿no? Son muchas cicatrices, ustedes van a encontrar los nombres según que el primer cirujano que hizo la cirugía, pues le puso su nombre a la cicatriz. Pero las que tienen que cortarse son las más frecuentes, ¿no? Las más importantes. Por ejemplo, la cicatriz de Kocher, que está en el hipocondrio derecho, que es generalmente era por operaciones por colecistectomías, o sea, extracciones de la vesícula biliar, que ya no la vemos mucho, ¿no? Porque ahora la operación de la vesícula es laparoscópica. Y así quedan unos puntitos, ¿no? En el epigastrio, en el ombligo y en el hipocondrio derecho, pero son unas cicatrices pequeñitas, ¿no? Pero bueno, la de Kocher es la antigua. Las abuelitas, las personas mayores que han sido operadas de la vesícula, seguramente no por laparoscópica, sino abierta, van a encontrar esta cicatriz de Kocher en el hipocondrio derecho. La cicatriz de McBurney, que es por la de apéndice, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, que es oblicua, ¿no? Es esta. Y bueno, estas son las que... y la Pfannenstiel, que es la que tienen sus nombres propios y que esas son las que tienen que acordarse. La Pfannenstiel es la de las cesáreas, ¿no? Que es en la región superior del pubis, ¿no? Es transversal. Entonces, generalmente las cesáreas se hacen por esta cicatriz. Antiguamente se hacía una cicatriz mediana infraumbilical, ¿no? Transversal, que quedaba pues bastante fea. Pero ahora ya esta es más estética porque está por encima del vello púbico y a veces el vello la cubre y ni se nota. Entonces, estas son las cicatrices más frecuentes y otras pues que si encuentran tienen que describirlas en función al ombligo y a la línea media, ¿no? Por ejemplo, si encuentran una cicatriz así transversal, longitudinal, dirán que es una cicatriz longitudinal mediana, porque está en la línea media, supraumbilical, encima del ombligo, ¿no? Si está por debajo, será pues una longitudinal mediana, porque está en la línea media, infraumbilical, por debajo del ombligo. Si está a la derecha, cicatriz longitudinal paramediana derecha, supraumbilical, porque está encima del ombligo. A la izquierda igual, ¿no? Longitudinal,
paramediana izquierda, supraumbilical o infraumbilical. Entonces, en relación a eso, ¿no? Y bueno, la cicatriz en el flanco, que es por lumbotomía, ¿no? Que es cuando se ha operado alguna patología retroperitoneal. El vello púbico, acuérdense, los varones, ¿no? La distribución del vello púbico en los varones es romboidal, ¿no? Partiendo del ombligo, ¿no? Y luego hacia el pubis, ¿no? Entonces es una forma de rombo. La de la mujer es triangular. Entonces, es importante observar, sí, porque hay patologías que van a disminuir o van a alterar la conformación, la distribución del vello púbico en el varón, haciéndolo más femenino. Por ejemplo, el paciente con cirrosis hepática. Van a ver que no tiene vello en el ombligo ni en el hipogastrio, ¿no? Y también puede haber, pues, mayor cantidad de vello o hirsutismo anales. Entonces es importante ver la distribución del vello púbico. La inspección del abdomen, el ombligo, ya hemos dicho, ¿no? El ombligo normalmente es ligeramente excavado, entonces este ombligo puede ser asiento de hernias, por ejemplo, ¿no? Hernias umbilicales, puede estar protruido en los casos de ascitis o tumores, ¿no? De repente, puede estar desviado por tumores también que lo empujan, que lo desvían, entonces el ombligo normalmente tenemos que describirlo como central, ¿no? Y excavado. Hernias, ya. Tenemos muchas zonas anatómicas, ¿no? Regiones normales en el abdomen que son, digamos, un poco más débiles y por donde podrían asentarse o salir las hernias, ¿no? Ya saben, la hernia es la salida, ¿no? Del contenido peritoneal o incluso visceral hacia el tejido celular subcutáneo, ¿no? No llega a salirse de la piel, ¿no? Lógicamente, está por debajo de la piel, pero sale hasta el celular subcutáneo. Entonces, hay zonas en la pared abdominal que son más débiles y que son asiento frecuente de hernias. Entonces, eso tenemos que observar también, ¿no? Por ejemplo, en la región umbilical, por ejemplo, en la región crural, ¿no? Y hablamos de eventraciones cuando este contenido, ¿no? Del peritoneo sale por cicatrices, ¿no? Por ya sea cicatrices quirúrgicas o por cicatrices de accidentes, por ejemplo, ¿no? También la línea alba o la línea media es una zona un poco débil y por ahí pueden salirse, se separan los rectos, ¿no? Y podemos ver también salida del contenido. Muy bien, completamos la inspección del abdomen pidiéndole al paciente que haga una especie de abdominal, o sea, que trate de levantar su cabeza, es la maniobra del esfuerzo, ¿no? Acá estamos viendo la palpación, ¿no? Pero antes de pasar a la palpación tenemos que observar. Entonces le pedimos al paciente que levante la cabeza, ¿no? O sea, que haga una abdominal para que veamos el abdomen y si hay protrusiones, ¿no? A veces cuando el paciente está echado no se logran ver hernias, ¿no? Ni ninguna otra protuberancia, pero cuando le pedimos al paciente que haga esta maniobra de esfuerzo, entonces ahí sí es donde se evidencian las hernias, ¿no? Y si observamos una tumoración, cuando el paciente hace esta maniobra del esfuerzo y se sigue notando o protruye más esta tumoración, quiere decir que está por delante de los músculos, ¿no? Que se están contrayendo, o sea, es una tumoración superficial, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la maniobra de esfuerzo. Muy bien, una vez que concluimos con la inspección, ya hemos visto todas estas características de la inspección, entonces pasamos a la auscultación. Ya la auscultación del abdomen. ¿Qué vamos a auscultar? Fundamentalmente los ruidos hidroaéreos, ¿no? En algunas ocasiones raras encontraremos pues soplos o frotes o el murmullo venoso, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Bueno, los ruidos hidroaéreos son lo más importante, ¿no? Agarramos nuestro estetoscopio, también tratamos de calentarlo, porque también si lo ponemos muy frío vamos a incomodar al paciente. Y escuchamos los ruidos hidroaéreos o borborismos, que son solamente el movimiento del contenido líquido y gaseoso del intestino, ¿no? Entonces suena pues groc, 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 como el agua hirviendo, ¿no? Por ejemplo, ese es el sonido, ¿no? Normalmente son de 5 a 30 por minuto, ¿no? Estos ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados, ¿no? Y están aumentados, por ejemplo, cuando hay una obstrucción, ¿no? Cuando hay una obstrucción, el intestino pues está tratando de vencer esa obstrucción y se producen los ruidos de lucha, ruidos hidroaéreos de lucha, ¿no? Que en un inicio están muy aumentados y que luego pueden adquirir un timbre metálico, ¿no? Como si golpearan una moneda, ¡ting!, ¿no? Suena como si estuviera cayendo
un líquido en una moneda, ¿no? Metálicos. Entonces son los ruidos de lucha y, ¿no? Y hay dolor, ¿no? Cuando hay pues una obstrucción. Y los ruidos pueden estar ausentes totalmente, no puede haber un silencio abdominal y esto se va en el ilio paralítico, o sea, cuando el intestino se paralizó, ya no se mueve, ¿no? No hay ningún movimiento de peristáltico, entonces ya no hay ruidos hidroaéreos. Entonces esto nos indica un ilio paralítico, ¿no? Cuando hay los ruidos hidroaéreos de lucha es que hay un ilio mecánico, o sea, ese intestino todavía está luchando por vencer esa obstrucción. Bueno, los soplos ya saben que por el abdomen, en el abdomen tenemos pues la aorta abdominal, ¿no? Un aneurisma de la aorta abdominal puede dar un soplo, que podemos escucharlo al auscultar el abdomen. Una estenosis de las arterias renales también podría dar soplos, ¿no? A esos niveles. ¿No? Cuando hay infartos pericárdicos se describe que podría haber estos frotes, ¿no? Pero la verdad es que son muy, muy difíciles de auscultar. Y en hipertensión portal también podría escucharse un murmullo venoso umbilical, pero también es un poco raro y difícil de escuchar. Muy bien, ahora pasamos a la percusión. Ya si han hecho sus prácticas de abdomen, pues deben haber hecho, ¿no? Cómo son las técnicas para hacer la percusión. También lo hemos hecho nosotros cuando hemos hecho aparato respiratorio, ¿no? La técnica de la percusión es la misma, la dígito digital, ¿no? Apoyando la mano izquierda y dando los golpecitos con la mano derecha, vamos a obtener diferentes sonidos, tipos de sonido de acuerdo al órgano que estemos viendo, ¿no? Algunos órganos van a tener, los órganos sólidos pues van a tener un sonido mate, ¿no? Seco. Los órganos huecos van a tener un sonido más sonoro o timpánico, ¿no? Entonces vamos a escuchar usualmente el abdomen es entre sonoro y timpánico, porque acuérdense que la mayor parte del abdomen está, vamos a auscultar lo que es el intestino, ¿no? Y en el intestino hay contenido líquido y aire, ¿no? Entonces va a ser un sonido timpánico. Pero tenemos que tener especial atención en el espacio de Traube, que si es timpánico, matidez desplazable cuando hay ascitis, o matidez cuando hay tumores o visceromegalias, ¿ya? Entonces, ¿cómo empezamos la percusión? Empezamos desde el centro, desde el epigastrio, y vamos hacia la fosa ilíaca derecha, percutiendo, ¿no? Luego hacia abajo, igual, ¿no? Hacia el hipogastrio, en línea recta, y luego hacia el lado izquierdo. Entonces vamos percutiendo poco a poco, ¿no? Normalmente, si el paciente está con la vejiga llena, por ejemplo, vamos a encontrar una matidez en esta forma, ¿no? De concavidad inferior o en cúpula, ¿no? Entonces vamos percutiendo, vamos a encontrar sonoro, 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 y de pronto mate, porque es la vejiga, y si seguimos acá, sonoro, sonoro, mate, sonoro, sonoro, mate, sonoro, 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 mate, sonoro, mate, y va a describir esta forma, ¿no? En arco o en cúpula, que es la de la vejiga llena, ¿no? A diferencia de la forma de concavidad superior o en media luna, que es la de la ascitis, o cuando hay líquido libre en cavidad. Eso también lo vamos a ver ahora. Entonces, normalmente, ¿no? En el lado del hipocondrio derecho, vamos a encontrar la matidez hepática, que también eso ya lo hemos hecho en aparato respiratorio. En el lado izquierdo, el espacio semilunar de Traube, que es timpánico, y abajo, en el hipogastrio, la matidez cuando la vejiga está llena, ¿no? Todo lo demás, en el abdomen, debe sonar sonoro o timpánico. Timpánico. Muy bien, entonces el espacio de Traube, ¿se acuerdan, no? Este es un triángulo de Traube, ¿no? Que corresponde a la cámara gástrica, por eso es que es timpánico, ¿no? Entonces esta área siempre es timpánica, suena como un tambor. ¿Cuándo va a sonar mate? Cuando suena mate es pues que algo está pasando ahí. Puede ser porque el vaso ha crecido, ¿no? Y está ocupando el espacio de Traube. Porque hay un derrame pleural del lado izquierdo, ¿no? ¿Se acuerdan que el líquido siempre trata de meterse por todo sitio? Entonces también desaparece el espacio, el timpanismo del espacio de Traube. Cuando hay tumores del estómago, ¿no? Si acá, por ejemplo, tenemos un tumor, también pues ya no va a ser timpánico, sino va a ser de repente mate, ¿no? O cuando el hígado está tan grande que puede ocupar también ese espacio, también puede sonar mate. Entonces, estas son causas de que este espacio no sea timpánico y se convierta en mate.
Ahora, el paciente con ascitis, ¿se acuerda? Paciente con problema hepático, cirrosis, una neoplasia hepática de repente, ¿no? Una insuficiencia hepática crónica. A ver, ¿estamos? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Chicos, ya, sino que parece que hubo una interrupción. Bueno, entonces este paciente hepático que viene con el abdomen globoso y nosotros sospechamos que tiene líquido en el abdomen, este líquido se llama ascitis, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a percutir, vamos a percutir timpánico, como hemos mencionado, ¿no? Y de pronto vamos a encontrar un área de matidez en la parte inferior, que es el líquido, pues, que está ahí, ¿no? Entonces, esta matidez, fíjense, tiene una forma de media luna o de concavidad superior, ¿no? Entonces, es matidez de concavidad superior. ¿Qué pasa? ¿Qué características tiene esta matidez? Que si yo hago que mi paciente se incline, se voltee de costado, como estamos viendo en la parte inferior, y vuelvo a percutir, ¿no? En esta zona que yo había percutido antes, cuando el paciente estaba en decúbito dorsal, había sonado mate. Pero si yo lo hago que se mueva y vuelvo a percutir en esa misma zona, el líquido se va, ¿no? Para el lado, pues, de acuerdo a la gravedad. Entonces, si yo vuelvo a percutir ahí, va a sonar timpánico, ¿no? O sonoro. Entonces cambia. Este se llama el signo de la matidez desplazable, que se ve cuando el líquido está libre en la cavidad, o sea, cuando hay ascitis. Otro signo, cuando hay ascitis, es este signo de la oleada o de la onda ascítica, ¿ya? Que es como están viendo ustedes en la figura, ¿ya? Generalmente necesitamos, hay otra forma de hacerlo con un solo examinador, pero bueno, cuando hagan sus prácticas, se iniciará pues con 2 examinadores, que es es más fácil, ¿no? El que les va a ayudar va a poner su mano, así como están viendo, en la mitad, ¿no? En la línea media, en el ombligo, digamos, ¿no? Va a apoyar para evitar que el tejido celular subcutáneo y la piel se muevan, ¿no? Y el que examina, este que está con el reloj, ¿no? Va a poner sus 2 manos a los flancos, ¿ya? Con una de ellas va a percibir, ¿no? Una se queda ahí para percibir, ¿no? Y con la otra va a percutir, ¿no? Digamos, con esta va a dar pequeños golpecitos, va a percutir. Entonces, esta mano de acá, ¿no? Cuando percute, va a percibir el líquido que se mueve, ¿no? El líquido que se mueve, y eso se llama el signo de la oleada o de la onda ascítica. ¿Para qué necesitamos esta mano de acá? Porque si yo no tengo, si nadie hace acá presión y percuto, se va a mover el tejido celular subcutáneo y la piel, y eso se va a percibir acá. Pero cuando esta persona, nuestro ayudante, presiona en la línea media, ya la piel y el tejido celular subcutáneo no se mueven. Entonces, al dar el golpecito aquí, al percutir, solo la mano, ¿no? Que está a la mano izquierda del examinador, va a percibir el movimiento, ¿no? del líquido, la onda del líquido. Entonces, el signo de la oleada o de la onda ascítica. Muy bien, entonces ahora pasamos a la palpación superficial del abdomen, ¿no? La palpación la hacemos, es una palpación superficial primero y luego es una palpación ya profunda, que puede ser incluso con las 2 manos. Entonces, bueno, acá veremos algunas maniobras, ¿no? Como les dije, a veces no es tan fácil lograr que nuestro paciente se relaje, ¿no? Siempre vamos a tocarlo, apenas lo tocamos, el abdomen va a ser una tabla y nos va a resultar imposible palpar las vísceras, ¿no? Hacer las maniobras para ver hígado, para ver vaso, en fin. Entonces hay algunas técnicas para la relajación de la pared abdominal, ¿no? Por ejemplo, esta maniobra de Galambos, ¿no? Que miren, con la mano derecha el examinador está examinando la fosa ilíaca, ¿no? Derecha. Y con la otra mano está como jalando la piel, como distrayendo, digamos, ¿no? Entonces acá se logra, con la mano izquierda está la distracción, digamos, y aquí con esta mano, con la mano derecha, se puede lograr una mejor, ¿no? Una mejor palpación de esa zona, ¿ya? Y la maniobra de Obraztsov, que también tiene el mismo objetivo, pero lo hacemos con el talón, ¿no? El talón también empuja, ¿no? la piel, ¿no? Hacia abajo y hacia la línea media, y con la otra mano pues permite palpar. Sobre todo la fosa ilíaca derecha, que a veces es la que trae un poco más de patología. Muy bien, entonces ya tenemos que palpar también si hay, cómo está la tensión del abdomen, ¿no? Y con una sola mano, podemos ir, ¿no? Paralela a la línea media, de abajo hacia arriba. Normalmente la parte superior del abdomen es más tensa
la parte inferior. Pero esta tensión puede estar aumentada, ¿no? Cuando hay una irritación peritoneal, hablamos del abdomen en tabla que se puede ver, ¿no es cierto? Cuando el paciente está echado, vemos que el abdomen no se mueve, ni siquiera cuando respira. Entonces, y al palpar ese abdomen va a ser pues un abdomen muy tenso, ¿no? Esto es frecuente verlo cuando hay signos de peritonitis, cuando hay irritación peritoneal, ¿no? O cuando hay defensa abdominal, hay inflamación de la serosa, ¿no? Hay apendicitis, colecistitis, en fin. Entonces va a ser un aumento de la tensión localizada, ¿no? En la zona del hipocondrio derecho, por ejemplo, cuando hay una colecistitis, ¿no? La vesícula, o en la fosa ilíaca derecha, cuando hay apendicitis, ¿no? Entonces acá aprovecharemos para hablar del signo de Bloomberg, ¿no? El signo de Bloomberg también es un indicador o es un signo de peritonitis localizada, ¿no? Entonces, hacemos una presión, ¿no? Con dos dedos presionamos en la zona que vamos a examinar, supongamos en la fosa ilíaca derecha, presionamos, deprimimos un poquito el abdomen y luego retiramos bruscamente. Y vamos a ver que el dolor se presenta cuando se retira, ¿no? Es un dolor a la descompresión. Entonces, el signo de Bloomberg es positivo, ¿no? Cuando es positivo, indica que hay peritonitis, ¿no? Es una peritonitis localizada. Y el síndrome de Guénon-Musi es un signo también de peritonitis, pero generalizada, ¿ya? O sea, cuando hay ya en varias zonas, entonces es Guénon-Musi y es generalizado. Otra cosa que tienen que repasar, yo les recomiendo que vean también sus libros, por favor, para que vean exactamente dónde se ubican estos puntos. Si ven la bibliografía, van a encontrar miles de puntos dolorosos, ¿no? Y cada uno con diferentes nombres. Entonces, pero los más importantes que tienen que acordarse son estos, por favor, ¿ya? El punto cístico, en los casos que va a ser doloroso, ¿no? En los casos aquí vamos a aplicarlos con un dedo, ¿no? Con un dedo vamos a aplicar, a presionar este punto y si despierta dolor nos va a orientar a las patologías que vamos a indicar. El punto cístico, por ejemplo, nos va a orientar a colecistitis, ¿no? Una colecistitis aguda, ¿no? El punto de Morris, ¿no? Para apéndice, por ejemplo, apendicitis, igual que el punto de McBurney. A veces este apéndice tiene varias localizaciones, ¿no? Usualmente, lo más usual es que se localice, pues, ¿no? Alrededor del ciego y el punto de McBurney sea el positivo, pero a veces puede tener diferentes localizaciones, entonces vamos a tener el punto de Morris, el punto de Lance, el punto, ¿no? Para apendicitis aguda, ¿no? Luego tenemos los puntos renoureterales superior, ¿no? Por encima del superior y medio, ¿no? Por encima del ombligo y a nivel del ombligo, que nos va a indicar irritación de los uréteres, ¿no? En infecciones urinarias, por ejemplo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? El punto de McBurney izquierdo también en casos de diverticulitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, repasen estos puntos. Y el punto de pancreato duodenal, ¿no? Cuando hay pancreatitis. Bien, entonces pasamos a lo que son hernias, ¿no? Ya también a la inspección habíamos visto pues estas tumoraciones que podrían corresponder a él, confirmar con la palpación, ¿no? Entonces, a la palpación es una hernia, lo que ya hemos dicho, ya todos saben, protrusión de un elemento anatómico a través de un orificio, ¿no? En el abdomen ya también hemos dicho que son orificios débiles, ¿no? Normalmente son, zonas débiles de la pared abdominal a nivel del epigastrio, en el ombligo y en la región inguinal o crural. Entonces, esas son las zonas donde más frecuente vamos a encontrar las hernias, ¿ya? Estas hernias pueden contener el peritoneo, solamente el peritoneo, ¿no? Tejido celular o vísceras, ¿no? Si son ya más grandes, más severas, puede haber las vísceras salir a través de ese orificio. Pueden ser reductibles. ¿Cuándo es reductible? Cuando yo agarro, ¿no? Cojo la tumoración y ubico el orificio por donde está saliendo y trato de introducirla. Si se introduce, quiere decir que es reductible, ¿ya? Si se introduce y se queda ahí adentro, se llama reductible coercible. Si se introduce y se sale otra vez, estamos hablando de incoercible. Entonces es una hernia incoercible. Ahora, si no la puedo introducir, entonces quiere decir que es una hernia irreductible. Una hernia atascada es una hernia
irreductible pero aguda. ¿Ya? El paciente no tenía y de pronto viene con dolor y ustedes ven la tumoración y a la palpación ven que es una hernia que no se puede reducir, ¿no? Y es una cosa aguda que está produciendo mucho dolor al paciente, es una hernia atascada y es una emergencia también, es una urgencia. Y la hernia estrangulada es una hernia en la que ha salido contenido intestinal y hay compromiso vascular, o sea, por ese orificio están comprimiéndose los vasos y esa zona, ¿no?, de la víscera no está siendo adecuadamente irrigada, entonces esto produce mucho dolor en el paciente, hay compromiso vascular y es una urgencia médica, quirúrgica. Obviamente, si es intestino, va a llevar pues a una obstrucción intestinal y si pasan las horas y no se resuelve esto, a una peritonitis, ¿no? Puede comprometer la vida del paciente. La eventración, a diferencia de la hernia, es la salida del elemento abdominal, pero por un orificio patológico, o una cicatriz quirúrgica, o de repente un orificio, qué sé yo, un paciente acuchillado, ¿no? Que viene por emergencia con las vísceras que salen, ¿no? Una herida por un arma de fuego, por un accidente de tránsito, ¿no? ¿no? Cualquier orificio que sea patológico, no normal, digamos, entonces de eso estamos hablando de eventración, ¿no? Entonces cicatrices y generalmente no están recubiertos por el peritoneo parietal, entonces sale la víscera completa, eso se llama una evisceración. Bien, a la palpación profunda del abdomen vamos a ver también maniobras para palpar las vísceras huecas, ¿no? Y la aorta, y también las vísceras sólidas como el hígado, la vesícula biliar, el vaso, y bueno, hablaremos algo del riñón, aunque esto lo van a ver ustedes más cuando hagan genitourinario. Entonces, la palpación, ¿se acuerdan que para la palpación superficial teníamos unas maniobras para distraer, digamos, para relajar el abdomen? Entonces, para la palpación profunda también nos van a complementar estas maniobras que en realidad ya no las usamos mucho, ¿ya? Porque no, la verdad es que tenemos ahorita métodos auxiliares, la ecografía, la tomografía, que pueden ayudarnos, pero todavía tenemos sitios en nuestro país donde no hay estas posibilidades, entonces tenemos que hacer uso de toda nuestra pericia semiológica para poder llegar a un diagnóstico que pueda ayudar a nuestro paciente. Entonces, siempre la semiología tiene su importancia, ya no, tampoco no, ahora por lo que hay una tomografía disponible o una ecografía, dejen de hacer el examen y manden de frente a que el paciente se haga el estudio, ¿no? Nosotros debemos mandar a hacer los estudios necesarios con una sospecha diagnóstica, porque hemos conversado bien con el paciente, hemos hecho una anamnesis adecuada, hemos hecho un examen físico adecuado y tenemos ya una sospecha diagnóstica y simplemente estamos pidiendo el examen auxiliar para confirmar nuestro diagnóstico o para de repente, si tenemos alguna duda diagnóstica, nos las aclare, ¿ya? Pero no dejemos todo, por favor, a los exámenes auxiliares. Bueno, la maniobra de Minkowski es para diferenciar, por ejemplo, tumores, es para evaluar tumores retroperitoneales y renales, ¿no? Y diferenciar si esta masa tiene contacto o no con el diafragma, ¿no? Entonces, hacemos inspirar al paciente, ¿no? Si el paciente tiene una tumoración, por ejemplo, y nosotros en el momento que inspira, o sea, que el diafragma desciende y la tumoración se hace pues más abdominal, la logramos palpar, ¿no? Y tratamos de retenerla, que hacemos que el paciente expire, o sea, que el diafragma se eleve y la masa se retiene, quiere decir que esta masa no está pues adherida al diafragma, no tiene contacto con el diafragma, ¿no? Entonces puede corresponder a riñón, por ejemplo, ¿no? Y la maniobra de Joyce San Martino, que sí, pues es un poco más incómoda para el paciente y para todos, porque se hace un tacto rectal, ¿no? Y mientras se hace el tacto rectal también se está palpando la pared abdominal. Lógicamente, pues al paciente que está que le están haciendo el tacto rectal, la pared abdominal va a estar relajada, ¿no? Porque la contractura va a estar en otro sitio. Entonces, bueno, nos ayuda a localizar dolores generalizados, pero no lo utilizamos mucho porque es incómoda para el paciente, ¿no? Ya, la palpación profunda, las vísceras huecas. Ya, ¿qué vísceras huecas tenemos? El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿no? El ciego, sobre todo, ¿no? En intestino grueso hablamos de ciego. Entonces, ¿qué maniobras vamos a utilizar? La maniobra de deslizamiento, de Glenard y Hausman, que puede ser con una sola mano, ¿no? O con dos manos, así con los dedos entrecruzados, como están viendo ustedes, ¿no? Se colocan sobre el eje mayor del órgano,
¿no? O sea, miren, en el estómago, para palpar estómago, por ejemplo, es una ubicación transversal, ¿no? En el eje mayor se colocan los dedos adosados o levemente curvados y se van hundiendo, ¿no? Normalmente el estómago no se palpa, normalmente no se palpa. Se puede palpar cuando, por ejemplo, hay una tumoración, ¿no? Cuando sus paredes están engrosadas porque están infiltradas por un cáncer, por ejemplo, ahí podría palparse. Pero normalmente el estómago no se palpa. El intestino delgado tampoco se palpa, ¿ya? A no ser que también haya alguna tumoración, ¿no? El ciego también es un poco difícil de palpar, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, a no ser que haya también tumoraciones. Entonces vamos a ver con la palpación algunos hallazgos importantes referidos a patologías que son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en la apendicitis aguda, ¿no? En la apendicitis aguda vamos a tener un paciente que va a venir con dolor, ¿no? Que primero se inicia en el epigastrio y que a las horas pasa a la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Entonces, esta migración del dolor que primero está en epigastrio y luego pasa a la fosa ilíaca derecha, se llama la cronología de Murphy y es característico de apendicitis. Entonces, un paciente que viene con esa anamnesis, ¿no? Y que además refiere náuseas, vómitos, ¿no? Pues, lógicamente el dolor, entonces tenemos que pensar en apendicitis. A la palpación vamos a encontrar pues el punto de McBurney positivo, ¿no? Y como habíamos mencionado, el apéndice puede tener diferentes localizaciones, ¿no? Y puede presentar, pues, puede generar presentaciones atípicas. Entonces, por eso nos sirven los puntos que hemos mencionado, ¿no? Otros signos que se pueden encontrar cuando hay apendicitis aguda, aparte del signo de McBurney, que es el característico, el típico, es el signo del psoas, ¿no? Hacemos levantar, flexionar la pierna derecha del paciente, ¿no? El miembro inferior derecho, y se va a presentar dolor. El paciente va a presentar dolor, ¿por qué? Porque estamos traccionando el psoas y pues eso va a irritar también el apéndice. El signo del obturador, ¿no? Cuando igual traccionamos hacia atrás, ¿no? El miembro inferior derecho, también el paciente va a presentar dolor. Y el signo de Rousing, cuando presionamos la fosa ilíaca izquierda, ¿ya? Presionamos la fosa ilíaca izquierda, entonces esto hace que los gases se muevan, ¿no? Hacia el lado derecho y también va a presentar el paciente dolor en el lado derecho. Entonces esos son signos de apendicitis aguda, ¿no? El punto del SN también, que es en apéndices que están detrás del ciego. Muy bien, los signos peritoneales que ya hemos hablado algo y vuelvo a insistir, están el signo de Bloomberg, que es la presión, ¿no? Con los dos dedos en la fosa ilíaca derecha, los retiramos bruscamente y se produce el dolor a la descompresión, o sea, a la retirada, no a la presión. Entonces, el signo de Bloomberg que indica peritonitis localizada. El signo de Genau-Musi, que la depresión brusca, pero en cualquier punto, que ya es una peritonitis generalizada, ¿no? O sea, de repente, si fue a raíz de una apendicitis y pasaron muchas horas, primero se produjo una apendicitis localizada y luego, si pasaron muchas horas y no lo operamos al paciente, no se pasó algo, se generaliza y vamos a tener el signo de Genau-Musi, que también es un signo de peritonitis, y vamos a observar este abdomen en tabla, que es duro, ¿no? Duro, inmóvil. Bueno, cuando hay una sigmoiditis, ¿no? Con o sin diverticulitis, acá en la imagen pueden ver, miren, estas bolitas que sobresalen es una radiografía de colon con doble contraste, ¿no? Ven estas bolitas, esas son divertículos, ¿no? Cuando se tapa la salida de un divertículo, ¿no? Se inflama, entonces se va a producir una sigmoiditis y el paciente va a venir con dolor también. Entonces, vamos a tener dolor, pero de repente, pero en el lado izquierdo, ¿no? A nivel de sigmoides, ¿no? Esto es frecuente en las mujeres adultas, o sea, hay que pensar, ¿no? Quienes con mayor frecuencia presentan son mujeres adultas, con fiebre, con estreñimiento previo, ¿no? Y puede evolucionar a perisigmoiditis y peridiverticulitis, ¿no? O sea, una inflamación alrededor de toda esa zona. Entonces, vamos a tener, pues, dolor, ¿no? Cuando hacemos la palpación, en esta zona va a haber dolor, mucho dolor. Y cuando hay un bolo fecal, o sea, una impactación fecal, heces ahí impactadas en el sigmoide, también a la palpación se puede percibir, ¿no? El sigmoide dilatado, con un contenido pastoso, ¿no? Y que podría, en los pacientes adelgazados, podría dejar fovea, ¿ya? Los pacientes que tienen pocos tejidos celulares subcutáneos, ¿no? Los pacientes gorditos no. La aorta también puede palparse, ¿ya? También puede observarse en pacientes adelgazados. Si nosotros observamos, podemos ver el latido de la aorta en el epigastrio. Entonces, al palpar,
puede palparse cuando hay un aneurisma, por ejemplo, de la aorta, ¿no? Miren ustedes en esta imagen, ¿no? Esta es una angiografía, podemos ver la aorta dilatada con la aorta, perdón, abdominal, y acá un aneurisma de la aorta en la parte inferior, ¿no? Luego vienen las arterias renales y se dibujan los riñones, ¿no? Pero acá hay un aneurisma de la aorta. Entonces, igual, con la misma maniobra que estamos viendo, se puede palpar la aorta, ¿no? En obesos a veces es preferible bimanual. Y en ancianos es importante porque los ancianos tienen mayor predisposición a formar aneurismas aórticos. Entonces, vamos a ver que esta masa que la palpamos va a ser pulsátil, ¿no? Va a latir, después la aorta. Muy bien, entonces vísceras sólidas, ¿qué vísceras sólidas vamos a palpar en abdomen? El hígado, ¿no? Acuérdense, nuestro hígado pesa más o menos 2,5 kilos, ocupa todo el hipocondrio derecho y parte del izquierdo, ¿no? No sobrepasa más de 1 centímetro del reborde costal, normalmente, ¿ya? Y cuando el paciente inspira, ¿no? O sea, toma aire y el diafragma baja, pues el hígado empuja al hígado y baja también a 1 a 2 centímetros. Esto es lo normal, ¿ya? Tenemos también muchas maniobras para palpar hígado. Entonces, acá las más importantes, revisen en su bibliografía, por favor, y también cuando hagan su práctica, pídenle a los docentes que con la cámara les enseñe a palpar y ustedes practiquen también en su casa, con su familia, ¿no? Para que puedan realizar la palpación, ¿no? Del hígado. Entonces, la palpación con una sola mano, ¿no? Con una sola mano utilicen los pulpejos de los dedos y van avanzando desde la fosa ilíaca, ¿no? Desde abajo, empiecen desde abajo, desde la fosa ilíaca, y van subiendo poquito a poquito para tratar de ubicar el borde hepático, ¿no? Entonces, van subiendo de centímetro en centímetro y van subiendo. Entonces, también tienen, la otra forma es el enganche o la mano en cuchara, también, ¿no? Agarrando el reborde costal y tratando de localizar el borde hepático. Entonces, tiene las otras maniobras, esta es maniobra bimanual, que es la maniobra de Chofar, ¿no? Con la mano izquierda en la parte posterior, en la región lumbar, ¿no? Y presionan, y con la mano derecha van palpando, como en la anterior, ¿no? Pero este es bimanual, la de Chofar, también para palpar el borde hepático. La maniobra de Gilbert, con las dos manos entrecruzadas, y la maniobra del enganche de Mathieu, ¿no? Que es parecida a la de la cuchara, pero es con las dos manos, ¿no? Y tratando también de ubicar el borde hepático. También hay que percutir, ¿no? La palpación del hígado se complementa con la percusión. Queremos establecer el límite superior del hígado que está a nivel torácico. ¿Se acuerdan que a nivel de la quinta costilla, más o menos, cambiaba la sonoridad normal del pulmón y se volvía submate, ¿no? Y luego mate a nivel de la sexta costilla. Entonces se comienza a percutir desde la línea medioclavicular hacia abajo y se encuentra pues cuando cambia la matidez, ¿no? Cuando cambia la matidez, y ahí ya estamos en el borde superior del hígado. Como les dije, quinto espacio intercostal. Y seguimos percutiendo, ¿no? Mate, 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 mate. Y vamos a ver que ya cuando cambia otra vez a timpánico, si medimos esta zona en que ha sido mate, va a ser algo de 9 a 12 centímetros, que es lo normal. Ahora, cuando nosotros palpamos en esta zona, debe ser mate, pero cuando hay sonoridad en esta zona, ¿no? Cuando es sonoro o timpánico, quiere decir que hay aire, se ha interpuesto aire a nivel del hígado, ¿no? Entonces, esta es la desaparición de la matidez hepática. ¿Y de dónde va a salir ese aire? Usualmente se debe a la perforación de una víscera hueca, y esto se llama el signo de Joubert, cuando desaparece la matidez hepática y es reemplazada pues, por timpanismo, por sonoridad. Signo de Joubert, que es por perforación de una víscera hueca. A veces el colon también puede interponerse, ¿no? El colon transverso se interpone ahí y cuando percutimos se escucha sonoro, ¿no? O timpánico. Entonces ese se llama el signo de Chilaiditi, ¿ya? En la palpación profunda. Bueno, ¿qué cosa es para qué palpamos el hígado? Pues, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué beneficio vamos a obtener de hacer estas maniobras de palpar, percutir el hígado, ¿no? Primero, sepamos que cuando se palpa el hígado no significa que está grande, porque ya sabemos que cuando el paciente inspira, el hígado puede estar 1 a 2 centímetros por debajo del reborde costal, ¿no? O puede estar normalmente ubicado
¿no? Un poquito por debajo del reborde costal y nosotros poder palparlo. O sea, cuando se palpa no significa que está grande, ¿ya? Pero cuando palpamos tenemos que precisar su forma, ¿no? ¿No? Si está grande, tenemos que ver si está grande todo o de repente hay un lóbulo o una parte que está, en la que está más grande, ¿no? Un tumor, por ejemplo, ¿no? Que esté ocasionando que sea grande una sola zona. Hemos visto, ¿no? Si está unido al diafragma o no, ¿no? Entonces eso también tenemos que observar. Tenemos que tratar de definir, cuando volvemos a palpar el hígado, tenemos que tratar de definir su superficie. Si es lisa o se pueden palpar nódulos, por ejemplo, como en la cirrosis, ¿no? Hepática o cuando hay metástasis hepática, ¿no? Ahora, no confundamos cuando hay pequeñas bolitas de grasa en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Tenemos que diferenciar estas bolitas de grasa superficiales de las profundas del hígado, ¿ya? El borde del hígado, que normalmente es un borde bien definido, es un borde agudo, pero cuando no se define bien, o sea, cuando es un borde romo, es cuando el hígado pues está aumentado, ¿no? Cuando hay bilis, cuando está congestionado, por ejemplo, se hace más redondito, digamos, ¿no? Entonces ya es un borde más romo, cuando es aumentado por congestión, sobre todo, ¿no? La consistencia, ¿no? Eh, la consistencia en el paciente cirrótico, por ejemplo, puede ser un hígado duro, ¿no? Si hay infiltración, si hay un tumor, puede ser pétreo, como una piedra, ¿no? En el hígado graso grande, al contrario, es un poco más blandito, o sea, está un poco disminuida la consistencia del hígado. Bueno, y el óvulo de Riedel es una malformación, ¿no? Que es un lóbulo de más, digamos, a la altura de la vesícula que sobresale y a veces puede hacernos confundir y pensar que es un tumor, ¿no? O un agrandamiento hepático. Bueno, eso ya lo tendríamos que, se puede distinguir, pues ahí sí necesitaríamos un estudio de imagen, ¿no? Una ecografía, una tomografía. Muy bien, también tenemos que ver si el paciente tiene dolor cuando palpamos el hígado, ¿no? El paciente que cuando hay una hepatitis, por ejemplo, el hígado ha crecido grande y se ha distendido la cápsula de Gleason, va a causar dolor a la palpación. En la insuficiencia cardíaca derecha, el hígado se congestiona, ¿no? Y también puede ser doloroso, ¿ya? Pero si el dolor es solamente en un punto, cuando palpamos podemos pensar, por ejemplo, en un absceso o un tumor localizado, ¿no? Que está invadiendo la cápsula, ¿ya? En insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hay una congestión venosa, entonces el hígado crece, ¿no? Es un hígado congestivo y hay una hepatomegalia que también es doloroso, ¿no? Es liso y es doloroso. Y cuando presionamos el hígado, ¿no? Va a aumentar la presión en este hígado y va a producirse una distensión de la vena yugular en el cuello. Entonces eso se llama reflujo hepatoyugular, ¿no? Al presionar este hígado congestionado en el paciente con insuficiencia cardíaca, se distiende la vena yugular, se llama reflujo hepatoyugular. También seguramente que ya lo han visto en cardiología. Entonces, este hígado congestivo pues puede aumentar o puede mejorar cuando la congestión mejora, ¿no? Si al paciente recibe el tratamiento para la insuficiencia cardíaca con diuréticos, en fin, disminuye, ¿no? Y después puede volver a aumentar si el paciente se descompensa, ¿no? Entonces se llama hígado en acordeón. El signo del témpano, ¿no? En los pacientes con ascitis y con cirrosis hepática, por ejemplo, con ascitis, ¿no? En que se puede palpar el hígado, ¿no? Tenemos una sensación de choque, ¿no? Al palpar vamos a percibir que el hígado desciende, ¿no? Y ¡prum! Se vuelve a elevar, ¿no? Choca. Nos comprimimos y se vuelve a chocar, ¿no? Como que estuviera flotando, ¿no? En el líquido, en todo ese líquido ascítico. Entonces, a nivel del epigastrio, ¿no? Se siente el hígado sumergido. Entonces, es el signo del témpano, ¿no? Los pacientes con ascitis. Muy bien, la vesícula biliar. Normalmente la vesícula biliar no se palpa, ¿ya? Para palpar, para poder palpar, tratar de palparla en los pacientes que vienen con dolor en hipocondrio derecho, por ejemplo, tenemos la maniobra de Murphy, ¿no? Que también la van a revisar en sus libros, ¿no? Es con las dos manos en el hipocondrio derecho, ¿no? Y se presionan con los pulgares, suavemente por debajo de las costillas, ¿no? Y le pedimos al paciente que inspire para que descienda el hígado y podamos palpar la vesícula. Entonces, esta maniobra de Murphy o el signo de Murphy, que también ya lo hemos visto, es positivo, ¿no? Cuando refiere dolor, cuando el paciente refiere
dolor en esa zona. ¿Cuándo duele? Cuando los pacientes tienen colecistitis o pericolecistitis. Y se puede palpar ahí una masa, ¿no? Una masa dolorosa, ¿no? Que se llama plastrón. El signo de Murphy tiene una sensibilidad del 65% para el diagnóstico de colecistitis, entonces no es mucha, pero sí nos ayuda, ¿no? Guasir-Terrier, por ejemplo, en los pacientes con ictericia y vesícula palpable, pero que no duele, ¿no? Que no duele, esto se llama el signo de Barr y de Pick, es un cáncer de cabeza de páncreas de vía biliar hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Pero el paciente con ictericia y vesícula palpable dolorosa, tenemos que pensar en patología litiásica, ¿no? Obstrucción biliar por litiasis, ¿no? Colecistitis, en fin, ¿no? O sea, ictericia y vesícula palpable dolorosa, pensar en patología litiásica o benigna, ¿no? Pero vesícula palpable no dolorosa y paciente con ictericia, pensar en cáncer de cabeza de páncreas o de vía biliar. Muy bien, el vaso, ¿no? El vaso está en el otro lado, ¿no? En el hipocondrio izquierdo, tiene más o menos 13 centímetros, pesa 150 o 200 gramos, su polo superior es post. Doctora, no se le escuchó la última parte. Más ocupan el espacio de Traube, tumores, derrames pleurales izquierdos, Doctora, tumores del disculpe, pecho. ¿Perdón? la presentación se paró cuando estaba hablando de los polos del vaso. No sé, creo que hubo un pequeño corte. A ver, ¿la tienen ahí? Creo que era en la diapositiva anterior. No sé cómo. ¿O sigue parada? ¿Sí? Ahora ya A está ver, mejor, Zuleika, doctora. ¿me escuchas? Creo que nos quedamos en la 49 cuando se cortó. A ver, voy a retroceder. Ya. Están viendo la palpación profunda, la ubicación del vaso, ¿sí? Sí, doctora, justo nos quedamos ahí, en A la ver, parte ¿qué de cosa? polo superior. El polo Ya. superior es Acá, posterior. ya. Cambió ya la diapositiva, ahí les estoy mostrando cómo en esta de Galia y el ángulo y el. Doctora, no se le logra escuchar. Y con su rodilla izquierda flexionada,
¿no? Y, y se examina de la forma que están viendo, ¿no? Doctora, El mano, la mano Doctora, Doctora, del vaso, en la inspiración, ¿no? Sí, doctora, sí, niña, dime. doctora, disculpe, es que desde la diapositiva 49 está como Sí, que les escucho. no se le escucha, doctora, a usted desde la diapositiva 49. No te escucho. doctora, desde la A ver, no sé diapositiva si es 49. mi internet, creo que es mi red que está. Doctora, A ver. Porque pero sí me escuchan, ¿me pueden escuchar o está muy entrecortado? Ahora sí se logra escuchar, doctora, pero hay momentos en donde usted está hablando y ¡pum! Se corta así como 30 segundos y de nuevo se le logra escuchar. ¿Me escuchan ahora? Un poco, doctora. A ver, voy a tratar de... Sí. A ver, compárteme, me parece que tengo problemas con internet. A ver, voy a tratar de cambiar de red. ¿Ya? ya doctora. Ya. A ver, chicos, no falta mucho, ¿ya? Yo les voy a mandar, también les voy a mandar otros videos de la palpa, del examen de abdomen. Entonces, a ver, trataremos de seguir. Bueno, entonces, ya seguimos. La anterior era la maniobra de Nageli para vaso y la otra maniobra es la maniobra de Merlo con el paciente en la misma posición en decúbito lateral y el examinador sentado, ¿no? Y con la mano izquierda ahora trata de levantar, ¿no? La fosa ilíaca derecha y con la mano derecha pues va a tratar de buscar el borde del vaso, ¿no? Entonces son maniobras clásicas, ¿no? Para el abdomen. A ver, ¿qué vamos a encontrar, no? En esplenomegalia, cuando hay esplenomegalia, o sea, cuando el vaso está grande, va a haber dificultad para introducir los dedos por debajo del reborde costal. ¿Ya? O sea, no se va a poder, así como, ¿no? O sea, enganchar, ¿no? Por debajo del borde costal no se va a poder. ¿Por qué? Porque va a estar ocupado, pues, por el vaso, ¿no? doctora, no se le escucha. Palpan nunca, ¿ya? No se palpan a no ser que estén muy descendidos, o sea, descolgados, o que haya un tumor, pues, grande del riñón que sí se pueda palpar, ¿ya? Entonces, usualmente va a ser el vaso lo que estamos palpando. Bueno, y es lo que les estoy mencionando, ¿no? Cuando el vaso, perdón, el riñón se descuelga, digamos, es una tosis, ¿no? O cuando hay una tumoración, es que se va a palpar recién el riñón. Pero esto lo van a ver en aparato genitourinario. Muy bien, chicos. No nos ha ayudado mucho, creo, la internet, pero si hay alguna pregunta, ¿me están escuchando? Se ha cortado bastante, doctora. Sí, bueno, si tienen les voy a mandar yo todas las diapositivas ahora, pero si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas?
Disculpe, y si el paciente tiene una operación de colecistectomía por laparoscópica, ¿cómo le describo las lesiones, cicatrices? ¿Las pongo por sector o cómo? No, en la inspección, claro, en la inspección del abdomen, ¿no? En el momento que hagan la inspección y observas, tienen que describir, ¿no? Cicatriz, generalmente las cicatrices de las operaciones de la laparoscopía son pequeñitas, de 1 centímetro. Entonces, cicatriz de 1 centímetro en región umbilical, ¿no? Cicatriz de 1 centímetro, o cicatrices, ¿no? De 1 centímetro en región umbilical, en epigastrio y en que son de esa cirugía laparoscópica, ¿no? Ya, pero los hallazgos tienen que describirlo. A veces ustedes van a ver que comienzan a examinar abdomen y se encuentran con cicatrices y el paciente nunca les dijo nada, nunca les dijo que lo habían operado y recién ahí se dan cuenta y le preguntan, sí, es que me operaron de la vesícula, me operaron del apéndice. Entonces eso es importante, que sepan que preguntar, ¿no? al paciente. Ven, eso, el examen es la elaboración de la historia clínica es algo muy dinámico, ¿no? Que tenemos que estar volviendo de repente a preguntar, a indagar, en fin. ¿Ya? Entonces, normalmente, ahorita les voy a dar un esquema para cuando hacen sus hallazgos, para describir sus hallazgos, ¿ya? Esto sí, por favor, tomen nota, ¿ya? Cuando ustedes describen un abdomen normal en el examen físico, van a poner, pues, a la inspección, abdomen plano, simétrico, con musculatura bien desarrollada, ¿no? O simplemente abdomen plano, simétrico. Masas o pulsaciones no visibles, ¿no? No dolor o protrusiones con la respiración espontánea ni con la tos provocada, ¿no? Piel intacta sin lesiones. Entonces, eso es como ustedes tienen que describir sus hallazgos a la ¿no? en el abdomen. A la auscultación, ruidos hidroaéreos presentes, ¿no? Y normales, en todos los cuadrantes. No ruidos vasculares, o sea, no soplos, pondrán, ¿no? No soplos. Percusión, sonoridad del abdomen en su conjunto normal o sonoridad conservada, pondrán, ¿no? Y a la palpación, no doloroso, a la palpación superficial ni profunda, no masas palpables. Entonces, ese es un examen, un modelo de examen normal, digamos, con lo que ustedes tendrían que poner en la parte de abdomen si es que no encuentran ninguna alteración, ¿no? Ahora, si encuentran alguna alteración, ya tendrán pues que poner que sí, ¿no? Que había que hay alguna lesión o lo que han encontrado, ¿no? A la palpación, en fin. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Doctora? Sí, sí te escucho, dime. Ya. ¿Todas las hernias van a protruir o el dolor de hernia puede presentarse siempre? Por ejemplo, la incisional. Las hernias, o sea, ya, incisional estábamos hablando de una edentración por una cicatriz, ¿sí? Sí. El contenido herniario está saliendo a través de una cicatriz, ¿no? De que al paciente lo operaron de la vesícula, ¿no? Del apéndice, y por ahí es que se sale el contenido de la hernia. Usualmente no son dolorosas, ¿no? No son dolorosas, a no ser que haya compromiso vascular, ¿no? Una hernia estrangulada, encarcerada, que se llama, que sale el contenido, una urgencia, ¿no? Que hay que solucionarlo inmediatamente porque si no el intestino se necrosa, ¿no? Y se puede producir una peritonitis, ¿ya? Pero las hernias umbilicales, hay gente que vive años de años con sus hernias y como no tienen dolor, pues no le dan importancia hasta que se atasca, ¿no? Porque hicieron algún esfuerzo o algún problema, se estrangula y ahí recién vienen por emergencia. Muy bien. ¿Algo más? Doctora, una pregunta. ¿Cómo se debe la inspección normal de Ya, un chicos. paciente obeso? Sí.
Claro, en la inspección tendrían que poner, pues, es un abdomen globoso, ¿no? Un abdomen globoso o prominente, y si es muy obeso, ustedes van a ver que el abdomen cae hacia adelante, como que fuera por un delantal, ¿no? Hacia la parte y cubre, a veces cubre hasta los genitales, ¿no? En los pacientes grandes obesos. Entonces pondrán abdomen en delantal, ¿no? Abdomen globoso, en delantal, ¿no? Y la palpación, pues tejido celular. Cuando en el paciente obeso no les va a poder permitir, no les va a permitir, ¿no? Tejido celular subcutáneo abundante, ¿no? A la palpación, pero la inspección en la forma del abdomen, ¿ya? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, entonces nos quedamos ahí. Definan, por favor, con los delegados. El pasito va a ser todo gastrointestinal, ya signos y síntomas y examen físico de aparato digestivo. ¿Ya? Y ya definan para qué días el pasito, por favor. Muy bien. Gracias, entonces, que tengan buen día. Hasta luego, doctora, gracias.